En Revit contamos con cotas temporales y cotas gráficas. Las cotas temporales aparecen cuando seleccionamos un objeto y suelen mostrarnos su posición, en este caso un ángulo respecto a una horizontal, la distancia entre dos puntos de la línea, o bien mostrarnos la posición de un objeto respecto a otro objeto. Las cotas gráficas serían aquellas que vamos a imprimir en el plano, pero lo cierto es que también son paramétricas y están asociadas a los objetos. Como vamos a ver en este vídeo, las cotas gráficas nos van a servir para poder controlar también la posición de los objetos, gracias a que puntualmente se convierten en cotas temporales para poder modificarlas. Vamos a verlo. Una línea. Al seleccionarla, aparecen las cotas temporales. En este caso podemos ver que es un ángulo respecto a una horizontal, además de una cota temporal que permite manipular el largo de esta línea. Es decir, que podemos aquí escribir 15 y se acortará. También podemos modificar el ángulo y escribir aquí, por ejemplo, 30 grados. Lo mismo ocurre con un muro. Si creamos un muro, al momento de hacerlo podrán observar que aparecen las dos cotas, es decir, el ángulo respecto a la horizontal e incluso el largo de este muro, la distancia. Si ahora escribimos un valor, lo que vamos a hacer es escribir un valor de distancia, de largo de muro, ya que es de las dos cotas temporales que aparece la que está en negrita. Esa es la que estaríamos modificando. Al poner, por ejemplo, 12 y presionar Enter, estaríamos dando esa magnitud. Al tocar este muro, aparece el ángulo respecto a una horizontal, la distancia o el largo del muro, y también una cota temporal que nos ubica uno de los puntos respecto a la línea. Ahora, si seleccionamos la línea, vemos que además de las cotas temporales que veíamos al inicio, también aparece la de distancia respecto a un objeto existente. Antes no había esa referencia, ahora sí. En este caso, entre el muro y la línea existe un ángulo, pero con las cotas temporales ese ángulo no aparece, tampoco aquí. Para poder manipular el ángulo que hay entre estos dos elementos, tendríamos que crear una cota angular. Es decir, que no usaríamos una cota temporal, sino que usaríamos una cota de este tipo, una cota dibujada, es decir, una cota gráfica. Tocamos un elemento, el otro, y aparece el ángulo. La diferencia entre una cota temporal y una cota gráfica es que la cota gráfica saldría impresa, mientras que la cota temporal solo es para ubicar los objetos dentro del área de dibujo. Para crear una cota angular lo hacemos desde anotar aquí. Observen que también tenemos el resto de tipo de cotas. También los tenemos en modificar en el apartado medir. Sería lo mismo. Esta cota es de lectura, es decir, nos ofrece la información respecto al ángulo que está acotando. Si hacemos clic, aparece este cuadro de diálogo donde nos ofrece el valor real. Podemos agregar campos de texto por encima, por debajo, antes o después del valor. Pero desde aquí no vamos a poder cambiar el ángulo. Para hacerlo necesitamos seleccionar el objeto que queremos cambiar. Por ejemplo, la línea. Entonces, si prestan atención, verán que ha cambiado el color de esta cota. Lo mismo va a ocurrir si seleccionamos el muro. Pero antes voy a hacer clic fuera, observen el tamaño de la cota y observen ahora lo que ocurre cuando selecciono el muro. Se cambia a azul, porque ahora esa cota gráfica también va a funcionar como cota temporal. Es decir, que vamos a poder decirle un ángulo distinto. Entonces se va a cambiar y al hacer clic se va a actualizar la cota gráfica. También funcionaría con otro tipo de cotas. Vamos a hacer una nueva línea. Ahora vamos a acotar entre esta línea y esta. Esto es una cota gráfica. Si hacemos un clic, aparece este cuadro de diálogo que, como decíamos antes, no podemos modificarlo. Porque en realidad, si lo que queremos es cambiar la posición de esta línea, no deberíamos seleccionar la cota. Tenemos que seleccionar la línea. Entonces aparecen las cotas temporales
y la cota gráfica se transforma en temporal. Y ahora le podemos decir, por ejemplo, que tenga una distancia de 5 y se actualizan. También podemos seleccionar esta y ahora podríamos cambiar el ángulo a 10 grados. Y en este caso, como las dos líneas dejan de ser paralelas, esta cota que aparece aquí no podría existir. Por eso aparece este error que nos avisa Revit. Y le decimos eliminar referencia. Esa cota va a desaparecer porque han dejado de ser paralelas. Por lo tanto, siempre que necesitemos una cota específica, podemos recurrir a las cotas temporales o bien aprovechar las cotas gráficas para que se comporten como cotas temporales. Gracias por haber visitado este tutorial de bibliocad.com.